Bienvenidos a un episodio más de Crónicas de Emprendedores. El día de hoy, personajazo, Enrique Escamilla, alumno de la maestría, doctor en Ciencias Económicas Administrativas con una tesis doctoral referente a por qué el 95% de las empresas quiebran los primeros 5 años. Actual director general de Grupo Fundadorex. Es un grupo de empresas que tienen hoteles en México y en Estados Unidos. Otro de los sectores es producción de contenido y consultoría empresarial. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todo el equipo de la M3C. Un gustazo estar aquí contigo en este podcast. El placer es nuestro y te vamos a aprovechar al máximo para poder darle una lección a todos esos emprendedores, a lo mejor encontrar el por qué, ¿no? El por qué los emprendimientos fracasan en los primeros 5 años. Del 5% que sobrevive, se mantienen sin un crecimiento después de esos próximos 5 años, ¿no? Me gustaría que arrancáramos por ahí este podcast. Fíjate que es un dato bien interesante y alarmante a la vez, porque el hecho de que el 95% de los negocios que se crean cierren antes de los primeros 5 años de vida, nos dice que hay una problemática social, una problemática económica, una problemática de todas las personas que participamos en el ámbito del desarrollo económico de cualquier país, porque se repite esto. Es igual en México, es igual en Colombia, es igual en Argentina, en Estados Unidos, en Australia. ¿El estudio fue a nivel global? El estudio es a nivel nacional, pero tomamos como referencia para hacer comparativas. Y lo que nos dice la estadística es que el comportamiento es muy similar. Claro, en algunos países es menor el porcentaje, en otros es mayor, pero en la tendencia general, el porcentaje es demasiado alto para los negocios que cierran antes de los primeros 5 años de vida. Y ese dato lo que nos debe decir o lo que nos alarma es que debe haber algunas cosas que están mal. Debe haber unas cosas que están mal en el sistema educativo, en el sistema social, en el sistema político, económico, personal, que está creando esa estadística tan alarmante. Porque como ustedes bien lo mencionan en Instituto 11 y como lo menciona Carlos Muñoz y como lo menciona el Capi Sámano, hay una gran ambición por emprender. O sea, hay mucha gente que dice, yo quiero emprender, yo quiero hacer mi propio negocio, yo quiero poner mi empresa, yo no quiero ser empleado. Hay mucha gente, pero lo que nos dice la realidad es que el 95% de esa gente pone su negocio, pero cierra en muy corto tiempo. Y eso levanta una serie de preguntas. Y yo me lo pregunté porque yo soy parte de la estadística. Mi primer negocio que arranqué lo quebré en 1 año. El segundo negocio que arranqué duró 6 meses. El tercer negocio que arranqué me duró 3 años. ¿En qué industria? ¿Fue en la misma industria o fuiste cambiando? No, fui cambiando. Mira, mi primer emprendimiento, me puse a vender unos productos naturales y al año prácticamente lo abandoné porque pues no conseguía dinero. El segundo proyecto fue un sitio web. Recuerdo estaba yo en la preparatoria, todavía empezaba el tema de las páginas web y que todo el mundo tenía que tener su página web. Y me junté con un par de amigos, hicimos un proyecto, estaba muy padre, muy interesante, lo lanzamos y bueno, pues a los 6 meses no tuvo éxito y lo cerramos. Después un tercer emprendimiento más formal ya, con capital, ya tenía yo unos años de trabajar o empezaba a trabajar, tenía ahorros y esos ahorros, todos los ahorros de mi vida los puse en ese proyecto. Le eché todas las ganas, no dormía, trabajaba 18, 20 horas diarias. Yo era el vendedor, el operador, el que limpiaba la oficina, así como dice Carlos Muñoz, yo limpiaba los baños, pues yo también, pues no había nadie que limpiara los baños. Contraté al personal, empezamos con 4 o 5 empleados, no recuerdo. Y mucho esfuerzo, mucho sudor, muchas lágrimas y nunca hubo dinero. Y a los 3 años dije, ya estoy harto, mejor consigo un trabajo y cerré la empresa. Entonces,
esas experiencias propias fueron las que más adelante me llevan a hacer esta investigación en el doctorado. Dije, no puede ser que considerándome yo una persona más o menos brillante, o sea, no me considero una persona que no sea capaz de hacer algo así. Ya me pasó 3 veces. Habiendo tenido estudios en las mejores universidades, no pueda lograr despegar verdaderamente un emprendimiento. Y la realidad, lo que se va derivando de ese estudio es que hay muchos factores que afectan ese desarrollo emprendedor. Y antes de que empecemos con los factores, igual te voy a comentar un dato interesante. El día de ayer tuvimos evento de networking de la maestría. Se conectaron aproximadamente 60 personas y segmentamos los breakout rooms en función de los años que llevaba el negocio dentro de la industria, ¿no? Okay. El 90% se concentraban en el grupo 1, que era de 0 a 2 años, y en el grupo 4, que era más de 10 años. Entre 3 años y 9 años había 10% de la gente. O sea, ahí está la estadística. Ahí está la estadística, ¿no? Clarísima. Ahí está la estadística. ¿Dónde quedaron todos esos que tenían 3, 4, 5, 6 años? Desaparecieron y solo unos poquitos se fueron a más de 10 años, que son los que seguramente van a crecer, y todos los demás pues están en el arranque. Vamos en la batalla. Sería muy interesante para ustedes si ese grupo continúa durante varios años, ver cuántos sí llegan a los 5 años, ¿no? Claro. No, y es precisamente el objetivo de la maestría, ¿no? O sea, esos hacksitos de crecimiento que pues nos ayudan a sobrevivir. Precisamente estuvo curioso porque yo estuve participando en el grupo 1, que era de 0 a 2 años, y llegamos a la conclusión que el problema más común en el que se repetía era el tema de la prospección de clientes. Entonces fue el tema que abordamos y pues llegamos ahí a una conclusión bastante interesante de unos pasitos para poder prospectar clientes de manera efectiva, ¿no? Sobre todo en el B2B. Estuvo interesante, pero me gustaría pasar a los factores ya propiamente. Fíjate que precisamente ese es uno de los factores, el tema de ventas. En el sistema educativo nunca te enseñan de ventas. Hay una clase en las universidades que se llama ventas, pero te enseñan que hay varias etapas en las ventas, que hay diferentes estrategias, que una se llama de una forma, otra se llama de otra forma, que para vender tienes que tener un producto de calidad y dar un buen servicio y algunas otras cosas teóricas. Lo mismo que llevan enseñando 40 años. Lo mismo que se viene enseñando de toda la vida y que cuando sales a la calle con tu producto en la mano, pues no sirve. O sea, es una realidad. Es, ok, tengo un buen producto, me comprometo yo a dar un buen servicio, pero voy, toco una puerta y me dicen no, gracias. Y voy, toco otra puerta y me dicen no, gracias. Y voy, toco otra puerta y me dicen no, gracias. Y si eso se repite 6 meses, pues adiós, se acabó el negocio. Y uno de los datos que arroja el estudio es precisamente eso, que no hay educación de ventas reales. Porque hay 1000 cursos de ventas, en las escuelas le meten algo al tema de ventas, le meten algo al tema de marketing, pero yo me acuerdo muy bien en mis clases de marketing nos enseñaban que el color rojo es poder. Y que o las 4 P's, ¿no? Las 4 P's, ¿no? Producto, precio, promoción y plaza, y te lo repitieron 50,000 veces para que te las aprendieras y las pusieras en el examen, sacabas 100 en el examen, pero al momento de poner tu negocio, ¿y qué hago con el producto, precio, promoción y plaza? No y me sirve muy para bonito, nada. ¿No? No me está jalando el rojo. ¿Qué está pasando? Sí, oye, me dijeron que si le ponía rojo, entonces con eso iba a vender y ya está rojo y no vendo nada. ¿Qué está pasando, no? Y ese es uno de los factores principales, el tema de las ventas en la realidad. O sea, muchos de los empresarios de los emprendedores que ponen su negocio, no saben absolutamente nada de ventas. Nunca han vendido absolutamente nada, nunca se han capacitado en el mundo real de las ventas. Por ahí dicen algunos, bueno, entra a trabajar a un lugar y toma algo de experiencia, pero no alcanzas a ver la película completa del arranque de una venta, de esa venta 1, de la venta 1 a la venta 50, digamos.
¿Cómo la hago? Claro. Y siento que también ahí hay algo, un factor interesante, el saber diferenciar entre la prospección y la venta, ¿no? O sea, son procesos que son complementarios, que van de la mano, pero no necesariamente la persona que es buena prospectando es buena vendiendo, ni viceversa, ¿no? Por lo general, los que venden son muy malos prospectando. Entonces, también como que encontrar esa conjunción entre prospección y venta, creo que puede ser un factor que no permite que los emprendedores, los emprendimientos tengan éxito, ¿no? Sí, esas dos partes, y yo creo que la más valiosa al inicio de cualquier proyecto, o sea, el día uno de un emprendimiento que digo, oye, yo voy a vender micrófonos, me voy a poner a vender electrónica. El día uno creo que lo que más tienes que saber para que puedan sobrevivir ese negocio es la parte de las ventas. Después vendrá la parte de la prospección para ir creciendo esas ventas, pero yo me topo con muchas personas, muchos emprendedores que van y te ofrecen algún producto a nuestras oficinas. Dicen, oye, mira, es que traigo una empresa de, por ejemplo, productos de limpieza para los hoteles. Y bueno, pues vengo contigo a ofrecértelo, es muy buen producto, tiene muy buen precio, yo me comprometo a darte el mejor servicio, etcétera, etcétera. Y le haces un par de preguntas y salen corriendo. O sea, literalmente te dicen, bueno, pues que mi producto es muy bueno. Sí, como muchos otros, pero ¿por qué debería de comprarte a ti? ¿O qué ventajas me vas a dar? ¿Por qué tengo que cambiar a mi proveedor actual con el que tengo 5 años por ti? Y ahí hay una parálisis absoluta y te dicen, bueno, pues muchas gracias por su tiempo, adiós, ¿no? El mismo vendedor se va porque no tiene argumentos, no tiene esa capacidad de convencimiento. Y la parte básica, ¿no? Se van a vender el producto. Y si no tienes un producto único, extraordinario o algo muy diferente, pues no tienes ningún argumento para Sólido. convencer al cliente. Porque como bien dicen algunos expertos en ventas, primero se vende la persona y luego el producto, ¿no? Ya en un trato uno a uno, primero quiero que me compres a mí como persona y ya después, mira, yo también vendo este producto, cómpramelo, ¿no? Y creo que ese tipo de habilidades son las que si el emprendedor las conociera de antes y de alguna forma cambiar ese chip de poder entender y decirle al emprendedor, oye, mira, número uno, el 90% de las cosas que viste en la escuela están muy padres, pero no te van a servir. Eso lo tienes que entender a fondo. Y número dos, tienes que aprender a vender lo que sea. O sea, practica. Antes de poner tu negocio, ponte a vender lo que sea y comprométete a ser un buen vendedor. O sea, de tal manera que tú te puedas decir a ti mismo, yo soy capaz de agarrar cualquier cosa y en un grupo de 20, 30 personas, yo soy capaz de encontrar una que me lo compre. Si desarrollas esa habilidad, creo yo que ya un gran paso en la supervivencia del negocio, no estamos hablando ahorita de que crezca y se haga un gran negocio, no, estamos en la etapa de arranque. De la sangre. De que sobreviva, de que no te den ganas de cerrarlo porque no tienes ventas. Porque, como bien lo dice Carlos, pues si trabajas 18 horas diarias vas a vender. Te pones a vender y sabes vender y trabajas 18 horas diarias, el negocio funciona. Entonces, si esa parte se cubre de inicio, ya se dio el primer paso y es el primer factor. La educación y la habilidad de ventas del emprendedor. Sin duda, coincido completamente y también me hace recordar la lección de la maestría de estructura financiera, donde graficamos como el interés, o sea, en qué es en lo que te tienes que concentrar dependiendo de la etapa de madurez en la que se encuentra su negocio, ¿no? Y precisamente del año 0 al 02, ventas. Ya después te darás cuenta que pues es un juego de cash flow y a ver quién cobra primero y no sé qué, pero lo primero que tienes que tener en mente son ventas, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, las ventas traen dinero y el dinero es la sangre del negocio. Si el negocio no tiene dinero, por muy bonito el que esté el proyecto, por muy bonita que esté la marca, por muy bonitas que estén las oficinas, por muy bonito que todo y por más de horas que le metas de trabajo, si no hay dinero el negocio se acabó. Sí.
Y esa es la realidad. Y ese que comentas es el factor, otro de los factores que esta investigación arroja. ¿A qué le dedica el tiempo el emprendedor? No sabes la cantidad de casos que encontré en la investigación de emprendedores a los que les preguntas ¿por qué quebró tu negocio? Y te dicen, bueno, no sé. Y dices, ok, ¿qué hacías con tu negocio? Y el emprendedor decía, bueno, pues le hablaba a los proveedores que me mandaran el producto, hacíamos las facturas, hacíamos los pagos, hacíamos esto, hacíamos lo otro, atendíamos a los clientes, X, Y, Z. Oye, ¿y a qué horas vendías? No, bueno, es que pues cuando hay tiempo. Cuando me sobraba tiempo, entonces me ponía a vender. Y ahí viene el segundo factor, que es si tú no dedicas el tiempo a lo verdaderamente importante en la etapa del negocio en la que esté, seguramente, aunque te vaya bien hoy, te puede ir bien el año 1, pero a lo mejor el 2 se acabó porque nunca estuviste cultivando algunas cosas que debiste de cultivar. Y sucede tanto para, como decíamos ahorita, el tema de ventas. Si nunca le dedicaste tiempo a las ventas, pues nunca van a llegar más ventas. Tienes 4 o 5 clientes, un día se te van esos 4 clientes y se acabó el negocio. O puede pasar, por ejemplo, en un tema operativo. Estás vende y vende y vende y vende y de repente tienes más clientes de los que puedes atender, empieza a dar un mal servicio, los clientes dejan de pagar, se te van y se acaba el negocio al segundo año. Y es increíble, pero la primera vez que yo empecé a escuchar este tipo de cosas, yo no lo creía, me decían, yo quebré porque tenía muchos clientes. Digo, ¿cómo? ¿Cómo sí, puedes quebrar por tener clientes? Ahorita que me la mencionas, yo no te creo que eso te decían, pues. Es una realidad. Hay gente que cierra su negocio porque tiene demasiados problemas con sus clientes y son demasiados y no los puede atender, que dice, mejor ya no. Y se le empiezan a retrasar los pagos con los clientes, empiezan a llegar las quejas, devoluciones de productos, garantías. Oye, ¿qué porcentaje de los emprendedores que entrevistaste más o menos quebraba por esta problemática de un exceso de demanda de trabajo? Un 20%. Alto. 20% de los emprendedores decían, yo cerré mi negocio porque era muy complicado operarlo, porque tenía demasiados clientes, eran demasiados problemas y mejor dije... No supieron operar los happy problems, que son tener exceso de clientes, ¿no? Exactamente, porque tienes que hacer un balance entre las principales áreas del negocio, que es ventas, operación y administración. Si no estás haciendo un balance constante de tiempos para atender cada una de esas áreas, descuidas una y pues eso puede provocar que se te desaparezca el negocio si no actúas a tiempo. Que ese es otro de los factores. La velocidad de acción, la velocidad de toma de decisiones y la responsabilidad de tomar esas decisiones. El 90% de la gente que participó en la investigación, que habían quebrado su negocio antes de los 5 años, decía que su negocio quebró por factores externos a la empresa. Decía, todo estaba muy bien, pero como en México el gobierno no apoya a las empresas, por eso quebré. Todo estaba muy bien, pero como subió el dólar, entonces cerré mi negocio. ¿Qué porcentaje, perdón? Un 90%. ¡A la madre! Un 90% de emprendedores se quitan la responsabilidad y se la avientan a alguien más. Puede ser al gobierno, al dólar, a la competencia. Oye, es que yo tenía un negocio muy bueno, pero me pusieron a la competencia a un lado y tuve que cerrar. ¿Y este estudio lo levantaste tú en México o es parte de otro estudio? Digo, porque me gustaría como que entender si es parte de la mentalidad mexicana, latinoamericana o es un dato global. Es un dato, bueno, el estudio está hecho en México, pero el dato se repite. Se repite, okay. Si tú fueras a Noruega a preguntarle a los empresarios que quiebran su negocio, oye, ¿por qué quebró tu negocio? Es muy probable que te encuentres a alguien que te diga, es que este año hizo mucho frío. Entonces hizo mucho frío, la gente no sale de sus casas, no vinieron a la tienda, entonces quebré. Digo, a lo mejor ahorita me hace sentido un 90 porque la pandemia, ¿no? Y ahorita es la causa más común de... La más fácil o pues decir, no, pues me quebró la pandemia, ¿no? Y pues entra dentro de eso 90% que son factores externos
que están fuera de nuestro control. Exactamente. Ese caso, en el caso de la pandemia, si tú le preguntas a la gente que quebró en la pandemia, ¿por qué quebraste? Te van a decir, por la pandemia. Pero eso no fue el factor de quiebre del negocio. El factor de quiebre del negocio fue que tú viste que venía la pandemia y no hiciste nada para cambiar tu negocio, cambiar tus procesos, cambiar tus productos, moverte el lugar o lo que tuvieras que hacer para salvar el negocio. No fue la pandemia, fuiste tú. Fue tu falta de responsabilidad, tu falta de acción, tu falta de empuje para que el negocio subsistiera a pesar de la pandemia. Porque será un dato interesante, ahorita todavía no hay datos muy claros sobre cuántos negocios quebraron en la pandemia, pero si el porcentaje sigue siendo similar, yo no creo que haya habido un declive que haya cambiado radicalmente el número de negocios que quiebren a raíz de la pandemia, pero será un dato interesante en los próximos años conocer y ver si hubo verdaderamente un desajuste en el porcentaje. Y si yo tuviera que apostar, yo diría que no. No va a haber un desajuste porque hoy fue la pandemia, pero sí, ayer fue el dólar y antier fue el cambio de gobierno y un día anterior fue la competencia y si te vas más para atrás, no, pues es que cambió la tecnología y si te vas más para atrás, no, pues es que la gente ya no quiere trabajar y hay 8,000 excusas sobre las cuales el negocio quiebra, pero no es la verdadera razón. No es la razón. Lo que tú encontraste es que es la falta de acción, la falta de toma de decisión. La falta de ese empuje del emprendedor de no rendirse, de perseverar, porque ahí es donde el 99% de la gente se raja, cuando empiezan los problemas. O sea, cuando las cosas están más o menos bien, es muy padre ser emprendedor. Pero cuando las cosas están mal, el 99% de la gente sale corriendo. En lugar de decir, ok, estoy pasando por una mala situación, vamos a ver qué tenemos que hacer para resolverla. Y si estás en ese pensamiento, seguramente vas a encontrar caminos. Y qué bueno que también, tuviste la capacidad, porque la industria del sector turismo, pues fue de las más golpeadas, ¿no? Durante la pandemia y pues afortunadamente, pues saliste casi ileso, ¿no? Casi ileso, obviamente perdimos dinero, obviamente reestructuramos la organización, pero para mí hubiera sido muy fácil si yo no tuviera esta madurez de todo lo que he venido haciendo, esta experiencia. Para mí hubiera sido súper sencillo decir, se acabó, vamos a vender los activos, recogemos el dinero y que el día de mañana me preguntaran, oye, ¿por qué quebraron los hoteles? Por la pandemia. Es muy sencillo. Lo más difícil es decir, oye, ahí viene la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Y encerrarte horas en una oficina, hacer números y números y números y juntarte con el contador y juntarte con los operadores y tomar decisiones muy duras. Por ejemplo, yo tuve que tomar la decisión de correr a 45 personas en un día. O sea, la decisión se tomó en la mesa, oye, 45 personas se van. Y se acabó. Porque estamos buscando la supervivencia de la empresa. Y ese tipo de decisiones mucha gente pues no las puede tomar. No le da el tema emocional para tomarlas y dice, no, mejor quebramos todos. Sí se van a quedar ellos sin chamba, pero yo también sin negocio y vamos a cerrar todo y vámonos todos a la casa. Y ahí es donde el emprendedor mata su sueño, mata su proyecto. Ay, me dejaste sin palabras, Enrique. Pero sí, así son las cosas duras. También, para los que no sepan, yo también tengo un restaurante y fueron tiempos difíciles. Afortunadamente sigue abierto, pues igual perdimos dinero y pues igual que tú, o sea, fueron decisiones que se tuvieron que tomar ahí sobre la mesa, complicadas. En mi caso se tomó la decisión de mantener la plantilla completa al 100%. Entonces, pues nos costó un poquito más caro, pero al fin y al cabo fue
una decisión que se tomó en consenso, ¿no? Pero siempre es buscar la manera de cómo sí sobrevivir, ¿no? Y también iteramos un poquito el modelo, como que dentro del restaurante desarrollamos un modelo de venta de insumos para casas, ¿no? Aprovechando el precio preferencial que teníamos con nuestros proveedores, pues empezamos a ofrecerles ese servicio a domicilio a las casas y pues poco a poquito con eso como que fuimos flotando y la fuimos llevando y sí, pues es parte de tomar acción y pues mantenerse siempre con una mentalidad de pues ganadora y para adelante, ¿no? Así es. Ese es al final de cuentas eh, el factor que engloba todo. La mentalidad. Lo que traes en la cabeza. O sea, al final de cuentas, si tú no estás dispuesto a buscar el cómo sí se puede, si tú no estás dispuesto a buscar alternativas, si tú no estás dispuesto a destruir todo tu negocio para volverlo a reconfigurar, a diseñar de tal manera que sí funcione, si no tienes esa mentalidad, entonces cualquier factor externo lo agarras de excusa para decir, se acabó el negocio. No sé si hay algún otro factor o ya con ese cerramos. Hay un factor adicional que creo yo que también es muy, muy importante porque eh, a mucha gente no le gusta. El factor bonus, ¿lo consideraríamos el factor bonus? Vamos a dar un bonus adicional para la gente que nos escucha porque no le gusta a mucha gente y son los números. No sé por qué, pero en el sistema educativo que hemos tenido y que seguramente seguirá subsistiendo algunos años más, se genera un pavor a las matemáticas. Un pavor. O sea, la mayoría de la gente cuando sale de la escuela dice, yo no quiero volver a ver una calculadora, no quiero volver a ver números, no quiero volver a saber nada de matemáticas, de finanzas, a menos que estudies finanzas, claro. Y eso genera problemas bien grandes. Por ejemplo, conozco empresarios que tienen un negocio más o menos bueno, pero que están batallando, que traen una facturación más o menos decente, que tienen 40 empleados, que tienen muchos clientes, que tienen todo, y que al final dicen, no, es que no gano ni un centavo. Trabajo y cada vez mejor, y tenemos todo más o menos bien estructurado, y no gano ni un centavo. Y luego te sientas con ellos y a ver, ¿cómo andan tus ventas? Pues mira, entre 100,000 y 400,000 pesos. Ah, caray, ¿cómo que entre 100,000 y 400,000 pesos es una diferencia del cuádruple? Bueno, lo que pasa es que a veces vendemos 1,000,000. Pero hay ocasiones en que vendemos cientos, o sea, no saben ni siquiera cuánto venden. Y no se diga si te metes a analizar los gastos y los costos. Oye, ¿y cuánto te cuesta la nómina? Bueno, pues no, la verdad no sé. Y ahí es cuando dices, oye, pues qué padre que tengas tu empresa, qué padre que siga viva. 40 empleados es un monstruo. O sea, está grande la empresa, tiene clientes, tiene todo, pero no te está dando dinero porque no te has dado el tiempo de sentarte a hacer tus números. Y no me refiero a que te vuelvas el contador de la empresa, ¿no? Porque dicen, no, es que yo no soy contador. No se trata de que seas el contador. Se trata de que sepas cuál es la realidad financiera de tu empresa para ver si lo que está pasando en tu empresa genera dinero o no. Y sucede con este tipo de empresas, vamos a decir que están en su año 3, el 4 siguen batallando porque aunque la empresa sigue creciendo no genera dinero, y el año 5 dicen, ya estoy harto. Hoy hemos trabajado 5 años, hemos tenido un montón de clientes, hemos tenido un montonal de ventas, tenemos un montón de gente, etcétera, 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 y ya van 5 años y no gano dinero. Y la razón de eso es que no quieres hacer tus números. No quieres hacer tus números básicos, ventas, gastos, costos, utilidad. Son números bien sencillos, pero lo que yo encontré es que la gente le tiene pavor
pavor a saber cuáles son sus finanzas básicas. No estamos hablando de retorno sobre la inversión, no estamos hablando de flujos de efectivo, no, nada más lo básico. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos para ver si te queda dinero al final. Recuerdo muy bien el caso de uno de los empresarios que le ayudé yo a hacer su análisis de costos y resultaba que estaba vendiendo abajo de costo. Y cada vez vendía más y más y más y más. Y cada vez perdía más dinero, ¿o qué? Y se estaba endeudando porque en el crecimiento del negocio él decía, bueno, pues es que es normal que en el crecimiento se requiera deuda. Entonces sacaba más deuda, más deuda, más deuda. Y le dije, esto no va a parar nunca. Si tú sigues vendiendo a 10 pesos y producirlo te cuesta 11 pesos, aunque vendas 1,000 millones de pesos, nunca vas a ganar dinero. Y me dio la impresión de que en ese momento él dijo, híjole, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Todo por una tontería de no revisar mis números. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la solución a este problema? O sea, realmente como que hacer el esfuerzo y meterte a leer los números, o de plano contratar un financiero para la empresa que haga mancuerna contigo y te ayude a solucionar este problema. Depende de la etapa del negocio. Si estamos en la etapa inicial, pues a lo mejor no tienes dinero para contratar un buen financiero. Puedes contratar un contador ahí que te haga los números, pero muy sencillos. Pero si tú no entiendes lo que esa persona te traiga en el papel, pues de nada sirve. Porque al final de cuentas esa persona no tiene el grado de responsabilidad que tienes tú. Y me ha pasado con contadores profesionales que de repente te traen los números mal. Y yo le digo al contador, oye, este número se me hace que está mal. Y van y lo revisan y me dicen, efectivamente está mal. Pero si tú no tienes un poco de conocimiento en el tema, pues te pueden traer los números mal y tú dices, oye, está padrísimo, estamos ganando mucho dinero. Y a la vuelta de la esquina puede ser que te des cuenta que no. Y me encanta ese factor porque considero que está muy infravalorada la educación financiera. Simplemente el hecho de saber leer un estado de resultados, ¿no? O sea, es una habilidad que está súper infravalorada en el mercado y, como comentas ahorita, es una de las causas de fracaso más comunes, ¿no? Entonces, me quedo con eso, me quedo con estas grandes lecciones, Enrique. Yo creo que fue un episodio de grandísimo valor. Agradecerte y comentarle a la comunidad si te quieren encontrar en redes sociales de tu negocio, de cualquiera de tus 3 negocios, ¿dónde te podrían encontrar? Muchas gracias. Primero, agradecerte la invitación. Ojalá que lo que platicamos aquí les sirva a esos empresarios que están en esa etapa inicial para que rompamos la estadística, ¿no? Y para los que quieran conocer más acerca de esto que platicamos, me pueden buscar en todas las redes sociales como Enrique Escamilla Cantú, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en donde ustedes quieran. Por ahí tengo bastante contenido que les puede servir también para este camino tan difícil y que ojalá que la gente que nos esté escuchando y que se comprometa a seguir aprendiendo aquí con la M3C, con todo lo que hace Instituto 11 o con cualquier material que puedan encontrar, que rompan la estadística, que rompan esa estadística del 95%, porque al final de cuentas, si esa estadística se rompe, a todos, en todos los sectores, en todos los lugares, les va mejor. Mejor no se pudo haber dicho. Vamos a romper la estadística. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.